Estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Por supuesto, sabemos que es día martes. ¿Qué significa que sea día martes? Que llegamos, por supuesto, a ese segmento especial con la licenciada Margaret Ramírez Báez. Hablamos ahora de la economía de Puerto Rico, que muestra un avance apenas moderado durante los primeros 18 meses de la administración de Jennifer González. El índice de progreso gubernamental de Bearing Capital coloca su gestión en 20,75 puntos de 50, por debajo de los 26,5 heredados de Pedro Pierluisi. El informe advierte sobre la deceleración del PIB, el costo de la energía, un sistema de permisos y contribuciones que sigue frenando la inversión. Así que para conversar sobre todo cuánto corresponde al gobierno actual y cuánto corresponde también a problemas estructurales, conversamos en esa mañana, como los días martes, con la licenciada Margaret Ramírez. Ella es CEO de Legalmente PR. ¿Cómo se encuentra en esa mañana, licenciada? Muchísimas gracias, Vanessa. Siempre un honor saludarte a ti y a Raúl. Muy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también. No, nosotros siempre contentos porque cada vez que tú vienes nos enamoras más de la isla, del encanto y nos haces ganas de realmente, yo creo que vamos a tener que mudar el canal completamente para Puerto Rico porque en verdad que siempre salimos enamorados de eso. Obviamente parte de toda esa conversación nos lleva a ver lo que está sucediendo en la isla y está este reciente, digamos, un análisis que sacó Brain Capital y habla mucho de que ese índice que coloca la administración de la gobernadora González apenas por encima de la categoría de, digamos, desempeño mínimo o regresivo, aunque hay que decirlo, han habido o hubo mejoras en actividad económica, en manufactura, en el cemento, en el desempleo. Digamos que la presión es que el Producto Interno Bruto se redujo su crecimiento interanual de 2,2% a solamente un 0,4%. Así que digamos que desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de política pública, ¿tú crees que realmente es justo de hablar de progreso moderado o esa calificación, digamos, suaviza una realidad económica que continúa prácticamente estancada? Y realmente, ¿qué responsabilidad concreta puede existir en una administración que solamente lleva 18 meses en el poder? Pues mira, ciertamente, como indicas, Puerto Rico ha tenido marcada mantenimiento en ciertas escenarios económicos, como lo son la venta de cemento, donde ha venido un aumento, y como es también en los asuntos de manufactura, que representan un 45% de la producción de Puerto Rico, y en tema del cemento, vemos también cómo eso se ve afectado o influenciado por los desembolsos y los trabajos de la recuperación de Puerto Rico a raíz del huracán María. Y bueno, eso se tratan de fondos federales que atienden unos asuntos específicos de infraestructura que se vieron afectadas por ese evento tan catastrófico que vivimos en el 2017. Sin embargo, Puerto Rico no podemos verlo dentro de un escenario de una trayectoria de expansión. Vemos cómo el índice de SAIDI, como bien menciona Paco Pepe en su informe de Berlin Capital, de que seguimos aumentando las interrupciones eléctricas. De hecho, ya al principio hablábamos de 1.414 minutos al año. Ahora ya lo vemos en 1.514 minutos al año. Y entonces vemos ese aumento en esas interrupciones del servicio eléctrico, que es tan importante para el desarrollo económico. Como bien mencionaste, hubo un marcado desaceleración en la actividad económica de incluso un 450%, lo que es catastrófico para una jurisdicción como Puerto Rico. Pero realmente, en términos de política pública, la realidad es que nosotros no podemos, para ser justo, no podemos atribuirle o esperar que un gobierno en 18 meses, o incluyendo julio ahora, 19 meses, pues tengan unos resultados importantes, máxime cuando Puerto Rico viene con décadas arrastrando problemas estructurales serios, como es el mismo sistema de electricidad, y ahora las complicaciones, por ejemplo, en el agua, ¿no? En el abastecimiento de agua, pues marcado por una sequía que está comenzando a verse, que afecta realmente no solamente a la población general, sino que al sector comercial y económico de la isla. Y bueno, son problemas estructurales que no corresponde y que de manera justa podríamos decir que debió atenderse o que debió resolverse en un
en un plazo de 18 meses o 19, que es lo que lleva el gobierno de la gobernadora Jennifer González. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es exigir cumplimiento y acción en los asuntos que sí están bajo el control de Puerto Rico, como lo son la eliminación de burocracia, la simplificación de los procesos de permiso, ampliar la libertad económica y bajar los costos de hacer negocio en la isla. Licenciada, y de hecho Berlin Capital insiste también en simplificar esos permisos, es decir, reducir regulaciones, avanzar hacia lo que serían automatizaciones de autorizaciones. Los empresarios pues llevan años ya denunciando procesos que son lentos, que terminan siendo costosos, impredecibles, pero flexibilizar también controles puede abrir la puerta a errores, a veces a favoritismo también, o construcciones sin la suficiente supervisión adecuada. Entonces, ¿cómo puede Puerto Rico como acelerar realmente los permisos sin debilitar, por supuesto, lo que es la fiscalización ambiental, esa planificación urbana importante, los derechos de las comunidades? El problema está en la ley, en cómo se administra o tal vez en la falta de voluntad para hacerla como tal funcionar. Pues mira, la realidad es que cuando hablamos de una reforma de permiso, no hablamos del relajamiento de las responsabilidades que tiene la jurisdicción, por ejemplo, con sus asuntos de protección a los recursos naturales, etcétera, sino que hablamos de lograr eficiencia, de reglas claras, de evitar duplicidad de solicitudes para los empresarios, de eliminar o fraccionar los asuntos que son de alta incidencia, por ejemplo, con recursos naturales, de aquellos que son de rápida disposición, de crear esos permisos que son inmediatos, que son automáticos y que pueden estar sujetos a la fiscalización posterior. Pero no podemos detener la economía de Puerto Rico bajo un sistema de permiso altamente burocrático, con reglas que no son uniformes entre agencias, e incluso no podemos permitir que Puerto Rico sea una jurisdicción que es la última en libertad económica en comparación con los estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana, y eso se debe a, pues bueno, tiene una seguridad jurídica que necesita tener reglas claras en términos de permiso, que necesita tener plazos definidos, pero a su vez necesita que si no se cumplen con esos plazos, se tenga un renglón de responsabilidades. ¿Por qué una agencia no permite o estanca un proceso de permiso cuando ya se tienen unas reglas claras? Puerto Rico necesita reglas claras para que eso pueda funcionar. Definitivamente, y yo pues soy testigo que tú has sido una de las personas que más ha abogado por hacer esos sistemas un poco más flexibles para todos los comerciantes y empresarios de la isla, pero obviamente viendo este informe, digamos que propone también esa idea de simplificar, digamos, también el sistema contributivo, tratar de promover de repente una mayor libertad económica con vías para atraer el capital, que es súper importante, buscar generar más empleo, ampliar esa participación laboral que permanece todavía en ese 44.7%. Pero cada reducción contributiva, también hay que decirlo, tiene una consecuencia fiscal. Y obviamente Puerto Rico, digamos que todavía necesita financiar pues, las cosas básicas, salud, educación, seguridad, obviamente la infraestructura. Entonces, ¿cómo se puede realmente reformar un sistema, pero sin convertir la competitividad en una transferencia de carga, digamos, fiscal para las empresas hacia los trabajadores, y realmente qué impuestos deberían de repente revisarse primero y qué sectores no deberían recibir más privilegios, digamos, que no tienen resultados? Como decir, bueno, esto no funciona, hay que cortarlos. Pues ciertamente, la razón fundamental de que el gobierno recaude impuestos es pues para atender asuntos sociales y también asuntos críticos como carretera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de una reforma, una reestructuración de los impuestos en Puerto Rico, de las contribuciones en Puerto Rico, no necesariamente estamos hablando de reducción de tasa, eso es parte, pero también estamos hablando de crear procesos más fáciles de seguir para la ciudadanía y para las empresas, de ampliar esa base de personas y de entidades que atribuyen y que contribuyen a ese pote, a ese erario del gobierno, pero no solamente eso, sino también eliminar restricciones y eliminar
y poner más accesible el hacer negocio en Puerto Rico. Parte de esa eliminación requiere que quitemos impuestos que son regresivos y que nada abona a la construcción de desarrollo económico y a la construcción de nuevos empleos y de empleo con mejor paga, como lo es el impuesto alimentario, como lo son algunas imposiciones municipales, entre otras. Y del otro lado, como preguntaste de estos asuntos que hay que ver si están funcionando, es, por ejemplo, los incentivos. A raíz de la Ley 60 del 2019, que es el Código de Incentivos de Puerto Rico, muchas empresas, incluyendo muchas empresas que vienen a Puerto Rico atraídos por esa ley, pues hay que medir si efectivamente el yo otorgarle como jurisdicción unos beneficios contributivos a estas empresas está redundando en inversión nueva, en empleo de calidad, cómo yo como jurisdicción estoy midiendo el desempeño de esas entidades para entonces medir si son adecuados recipientes de esos incentivos contributivos, que bueno, volvemos, Puerto Rico nos toca todo y todos debemos participar de los impuestos que mantienen a nuestra sociedad, pero esos impuestos tienen que ser bien administrados, pero tampoco deben ser excesivos y regresivos. Ahora, también este análisis plantea lo que serían metas ambiciosas. Hablamos de crear 300,000 empleos privados de alta calidad, reducir ese desempleo a un 4%, elevar esa participación laboral a un 60% e incluso añadir 70,000 millones a lo que sería CEPIP, ya de aquí para el año 2030. Puerto Rico ha escuchado planes similares durante distintas administraciones, mientras que la pobreza en la isla continúa cerca de un 45% y ninguno de los últimos 4 gobiernos pues ha logrado alcanzar esa categoría de impulso fuerte. Licenciada, ¿qué mecanismos legales de transparencia, de cumplimiento, de rendición de cuentas cree usted deberían acompañar esas promesas para que no termine pues como otro documento archivado más, otra promesa más en una administración? ¿Qué metas obligatorias deberían establecerse, fechas concretas, consecuencias incluso políticas para las agencias que no ejecuten? Pues ciertamente Puerto Rico es una jurisdicción que está cansada de promesas y de planes que son aspiracionales. Nosotros necesitamos compromiso, pero compromisos con resultados. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, ¿cuánto tiempo más Puerto Rico va a tener una situación de eficiencia en sus asuntos eléctricos, en sus asuntos de agua, que son tan primordiales para cualquier familia y para cualquier negocio? Y ciertamente necesitamos que Puerto Rico opere no con promesas y con expectativas, sino con un marco de seguimiento de cuáles son esos planes, hacia dónde quiere ir Puerto Rico, pero también cómo yo voy a medir esa ejecución para llegar a ese lugar donde queremos ver a Puerto Rico. Puerto Rico no puede seguir siendo una jurisdicción donde su destreza o donde el gobierno cimiente su ejecutoria a base de fondo federal y su administración, sino debe ser una jurisdicción donde los asuntos de desarrollo económico tengan el primer sitial dentro de la ejecutoria o ejecución del gobierno. Necesitamos un gobierno que actúe, pero que también necesitamos un gobierno que mida su actuación, y esas actuaciones se pueden medir a través de KPIs, de indicadores de productividad o desempeño. Y bueno, Puerto Rico, como toda jurisdicción, debe medirlo, ver qué agencias están cumpliendo con ese objetivo y si no, cuál es la consecuencia para ellas. No necesariamente tiene que ser los despidos, etcétera, sino regular, cuestión de que cumplamos el objetivo. No podemos seguir a base de promesas incumplidas, sino debemos ver qué estamos haciendo bien y dónde debemos mejorar. Muy cierto lo que dice. Definitivamente yo creo que hay una gran oportunidad. Puerto Rico tiene un potencial impresionante para alcanzar muchas de estas metas y obviamente hasta superarlas. Creo que definitivamente si hay una voluntad, pues en esta parte de todas las entidades, ¿sabe? Tanto la parte política, la parte económica y obviamente de la parte social, se pueden alcanzar pues estas metas. Y como decía Vanessa, ojalá que esto no termine engavetado, digamos, en un escritorio, sino que realmente de repente puedan tomarlo y analizarlo y decir, bueno, tenemos estas métricas, vamos a ver qué podemos realmente hacer tangiblemente en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que definitivamente algo que yo siempre digo, y que a nivel político y a nivel económico me encanta el tema del KPI, porque obviamente el Key Performance es lo que te va a decir a ti
si vale la pena, si no vale la pena, pero también es pensar a largo plazo, o sea, que todos los planes no sean solamente para cumplir, digamos, bueno, cumplí con mi mandato y ya yo me voy, entonces el que venga verá qué hace, sino que realmente se piense en un plan país, en un plan para la isla, pensando en los próximos 5, 10, 15, 20 años, y que sea algo que los próximos gobiernos que vengan puedan más bien es poner otro ladrillo encima de lo que deje construido el anterior. Ciertamente, Puerto Rico necesita trabajar esa confianza pública que tiene la ciudadanía en su gobierno, pero para eso tiene que establecer transparencia, medición constante y un índice de cumplimiento y ejecución de esas responsabilidades. Diría también reformas y regulaciones en un sistema como tal que ayude al gobierno, a la administración actual a poder cumplir también esas promesas. Licenciada, gracias por acompañarnos, por supuesto, los días martes aquí en su segmento ya. Hasta la próxima semana, pero que tenga un excelente resto de semana. Igual ustedes siempre un honor y placer. Gracias a ti, Margaret, y bueno, nos vemos pronto en la isla, Dios mediante. Con eso, por supuesto, audiencia, breve pausa comercial y ya volvemos.